Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 10 minutos de la 1 de la tarde y ya se lo hemos comentado hace unos segundos, la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, donde estamos realizando ahora este programa de radio, es uno de los escenarios principales de las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Remedios. Un lugar cargado de emoción para muchos vecinos y también de historia con mayúsculas. Para hablar de la historia de la ermita, pues tenemos con nosotros hoy a Fernando Colmenarejo, que es arqueólogo, presidente del equipo de arqueología y también colaborador nuestro, miembro del equipo de Onda Cero Madrid Norte desde el pasado año, porque ya saben que empezamos una sección nueva que se llama Más que Historias y que también nos habla de la historia, la tradición, la gente de la zona norte de Madrid. Fernando Colmenarejo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, un placer estar aquí en este espacio tan emblemático. ¿Qué tal el verano, por cierto? ¿Cómo? ¿Qué tal el verano? El verano ha sido maravilloso, quitando los días de calor, por lo demás en familia y aprendiendo. Ha habido tiempo para descansar, ¿no? Para que ahora ya volvamos esta nueva temporada y nos entregues nuevas interesantes formaciones, ¿no? Informaciones sobre la historia. Y además con cambios, cambios que todavía no conoces, que te lo vamos a proponer, porque posiblemente centremos este año esos espacios precisamente en conocer cómo era Colmenar hace 100 años. Ajá, 100 y entonces a lo mejor quizás cambiemos un poco el formato. Sí, porque además ha cambiado mucho este municipio en este tiempo, sobre todo en los últimos 25 o 30, que cualquier persona que ha estado aquí en Colmenar Viejo en los años 50, 60, 70, cuando ha vuelto de nuevo, que a lo mejor pues ha dicho, madre mía, cuánto ha crecido este pueblo, ¿no? Y pues sí, somos 60.000 criaturas, según dicen las estadísticas, y la verdad es que está bien que el pueblo crezca, pero lo que tiene que hacer es crecer con conocimiento, eso se trata de eso, ¿no? Efectivamente, con conocimiento y sobre todo no dando la espalda al pasado. Eso no, al pasado nunca no, porque es nuestra perspectiva para caminar con más seguridad hacia el futuro. Yo que ya lo sabes, que lo he dicho en cantidad de ocasiones y además precisamente, pues mira, me alegro que hagáis el programa desde aquí, desde este espacio tan emblemático, como he dicho anteriormente, porque forma una raíz tradicional histórica muy importante, como vamos a exponer a continuación. Bueno, pues hablemos de la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, que recordamos está más o menos a unos 4 kilómetros del casco urbano de Colmenar, en la carretera que une Colmenar Viejo con Guadalís de la Sierra. Es un edificio que además en este siglo XX ha, digamos, crecido, ha evolucionado, ¿no?, con respecto de lo que vieron nuestros bisabuelos y bisabuelas. Y nuestros tatarabuelos y generaciones mucho más pasadas, ¿no? Pues efectivamente, es que fíjate, voy a decir que este espacio, esta ermita es una de las más antiguas del término municipal de Colmenar Viejo. Las ermitas más antiguas eran la de San Pedro, que está en el Cerro de San Pedro, precisamente San Sebastián, en la Corredera, San Andrés, Santa Lucía, ¿vale? Y esta que era de San Bartolomé, en el siglo XV, ¿vale? Lo que pasa es que a partir del siglo XVII, a partir de 1660, se introduce el culto a la Virgen de los Remedios y a partir de entonces, pues efectivamente hay un cambio muy importante y lo iremos explicando hasta llegar al siglo XX, donde, como tú bien planteabas, hay una gran transformación. La gran transformación de la ermita es en 1969, cuando tiene lugar toda la vorágine de descubrimientos arqueológicos. De los que vamos a hablar un momento dentro de unos minutos, porque también son importantes esos enterramientos visigodos que hay a un lado de la ermita. Pues hombre, desde el punto de vista de la fe cristiana, hay que reconocer que se trata de donde enterraron los primeros cristianos en Colmenar Viejo. Estamos hablando de hace 1300 años, de la época visigoda, y son enterramientos que efectivamente están acorde al ritual cristiano y bueno, pues efectivamente se descubrieron con la reforma que he dicho anteriormente, a partir de 1969, lo que pasa es que no se estudiaron, a pesar de lo que trabajó entonces cura párroco, a quien se le vemos el interés de haberse preocupado por esa investigación, que no se realizó, pero después, una nueva reforma, pues con esa nueva reforma tuvimos la oportunidad de descubrir precisamente o de redescubrir esos restos arqueológicos de los que ahora pues tenemos bastante información. Bueno, quería preguntarte por una cuestión porque digamos que dentro de la ermita hay incluso un enterramiento debajo de la propia ermita, ¿no? Y debajo de nuestros pies. O sea, todo este espacio que nos rodea, donde nos encontramos, pues precisamente es un cerro donde estaba con toda seguridad una basílica de época visigoda, una basílica funeraria, y en su entorno y dentro de ella los enterramientos de las poblaciones que están a nuestra espalda y de frente, es decir, en los Villares y en la zona que ya pega con Soto del Real.
Y lógicamente dentro, cuando se descubrieron en 1969 todos estos restos, pues dentro dejaron, la tumba más singular, más curiosa. Tan singular y tan curiosa que es la única en la península ibérica. Es decir, son dos tumbas en una. Es una tumba antropomorfa de un adulto y en la parte central la tumba de un infantil, de un niño. Eligieron bien. La gente de aquella época el sitio, ¿no? Porque estos enterramientos eran en una especie de colina que hace este lugar, ¿no? Y desde donde tienes una visión en 360 grados de toda la comarca y por supuesto con ese escenario de la Pedriza, la Sierra de Guadarrama al fondo. Lo has descrito muy bien para los oyentes, efectivamente. Estamos a 1000 metros de altitud y estamos viendo la presierra de Hoyo de Manzanares, toda la Sierra de Guadarrama, el embalse de Santillana, toda la Pedriza anterior. Es decir, que estamos en un entorno privilegiado. Lógicamente se asentaron en un espacio importante en cuanto a muy visual. Pero no solamente ellos, es decir, con anterioridad, en la época prehistórica, ya hay restos de población que hemos encontrado en todo este entorno. Es decir, el Remedio ya estuvo habitada pues, en el paso del tercero al segundo milenio antes de Cristo. Qué fuerte, ¿no? Bueno, pues es que es totalmente lógico, es un espacio para explotar todos los recursos de la sierra, tiene una zona de rutas rurales naturales muy importante, cerca de donde nos encontramos hay lo que luego fue una cañada real y de alguna manera, pues lógicamente el espacio se explotó, como digo, pues hace 4 o 5.000 años. Este yacimiento visigodo que tenemos aquí al lado de la ermita, bueno, pues es importante también, aunque también se han ido encontrando otros yacimientos, ¿no? Otros lugares donde había enterramientos, incluso también viviendas de aquella época. Claro. Aquí en esta zona. Sí, en toda esta zona, efectivamente. Es que ten en cuenta una cosa, tenemos en Colmenar Viejo, después de Madrid y Alcalá de Henares, es el municipio madrileño con más yacimientos visitables. Y tenemos 3 yacimientos visitables. Tenemos el yacimiento visitable donde nos encontramos, la necrópolis de Remedios, pero también tenemos dos aldeas que no sabemos si sus habitantes se enterraron aquí o en otras necrópolis, que son las aldeas de Nava, Villarín y Navalaija. Gente que trabajaba principalmente la minería, sobre todo está buscando mineral de hierro. Entonces, no solamente estos 3 yacimientos que he enumerado, sino que el entorno de Colmenar Viejo pues tiene aproximadamente unos 10-12 yacimientos singulares más de esta época y otros de diferentes cronologías. Ya por último, una de las cosas que a mí más me han llamado la atención de esta necrópolis de Remedios es las propias tumbas en sí, ¿no? Que estaban como excavadas en la misma piedra, ¿no? No sé si la palabra sería decir excavadas, por lo menos hecho el hueco para que ahí se pusiera al fallecido. Sí, son 2 tipos de tumbas. Tenemos esta que tú has dicho, las tumbas excavadas en la propia roca, la roca de gneiss, granito que tenemos aquí, muy cerca, a 10 metros a tu izquierda hay una de ellas, y luego tenemos otro tipo de tumbas que son cistas, que son fosas que se han excavado en la tierra, en el terreno, y se han revestido con piedras, ¿no? Entonces, pues el ritual que aparece tanto en unas como en otras es un ritual, como digo, de finales del siglo VII, principio del siglo VIII, y estamos a caballo en la transición entre el mundo antiguo y el mundo medieval. Bueno, vamos a trasladarnos de nuevo a esta ermita de los Remedios de Colmenar, que como hemos dicho antes sufrió una evolución importante, ¿no? Esto no era así. De hecho, por ejemplo, hay una película, El Cid, que fue rodada aquí y que tiene una imagen bastante diferente de lo que hoy nos encontramos, ¿no? Cuéntanos, porque digamos, ya nos has adelantado algo hace unos minutos, pero bueno, que tuvo una cierta evolución, había una sacristía, luego se fue ampliando y demás. Vamos a ver, ese cambio que dices tú, a que te refieres tú, ya es después de la Guerra Civil. En la Guerra Civil hay varios bombardeos, uno de ellos destruye un hospital o parte de un hospital que se fundó en el siglo XVI, Juan González de Real, hacia 1530, cuando falleció, ¿no? Entonces, la portada del hospital de queda tan mal que el ayuntamiento se lo cede a la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios y deciden traer la portada, que la estás viendo aquí enfrente, maravillosa, de donde está ahora mismo, donde estaba el cine San Lorenzo, ¿no? Ahí estaba el hospital, anexo a la capilla funeraria de Juan González de Real, en la calle de la Feria de Colmenar Viejo. Esa estaba adosada a la primitiva ermita, que en el siglo XVII ya tuvo una reforma importante, hacia 1670, y
Como digo, pues ya en 1969 el arquitecto lo que hace es retirar la portada, hacer una ermita muchísimo más grande, acorde a los nuevos tiempos, empleando el ladrillo también, y deja lógicamente el aspecto más simbólico, más importante de aquella entrada, el antiguo hospital de Juan González de Real, aquí como digamos como una tarjeta postal. Además veo que, bueno, con piedra es granito, ¿no? De lo que está hecho esta portada, ¿no? Como somos los de Comenar, muy duros como el granito, de ibas buena piedra. No ibas a buscar otro material teniendo en cuenta dónde estabas. Quería preguntarte también por otras curiosidades que podemos encontrar dentro de lo que es la ermita. Por ejemplo, tengo entendido que hay un pilar de piedra con inscripciones. Cuéntanos. Pues es posiblemente la piedra más singular de Colmenar Viejo, porque estamos hablando de un mojón romano. Es decir, no se sabe muy bien si es un mojón para separar, para indicar los límites de territorios, de Alcalá de Henares, por ejemplo, con Plutum, con otro territorio, con otra ciudad, o bien incluso, digamos, de ciudades más importantes para administrar justicia, ¿no? Si puede ser de la parte de Segovia, aquí llegaba la parte de Segovia, la parte de lo que conocemos a la parte de Madrid o la parte de otras provincias, ¿no? Digamos que para administrar justicia, un trifinio que se llaman. Después, esta es una piedra del siglo I para marcar estos territorios, que no sabemos, como digo, si era para administrar justicia o era entre provincias o era precisamente para delimitar municipios. O a partir del siglo VII lo que se hace es que se cincela esa piedra y se adapta para que sirva de pie para un tablero para oficiar la misa en esta posible basílica funeraria. Y la leyenda nos dice, por una inscripción que encontramos a continuación, es que ahí nos quieren reflejar la aparición de la Virgen de los Remedios, el descubrimiento de la Virgen de los Remedios. Entonces se une ahí la leyenda, la arqueología y la historia, con lo cual tenemos, como digo, una de las piedras más interesantes de Colmenar Viejo. Como muchas veces también te digo, que aquellos amantes de la historia y de la arqueología también nos encontramos con que muchas veces se cruzan, ¿no? Digamos, este tipo de descubrimientos o este tipo de historias. Bueno, obviamente no podíamos dejar de pasar también a hablar de la propia imagen de la Virgen de Remedios, que es una virgen muy especial, de un tipo muy especial, ¿no? Cuéntanos, porque además incluso quiero recordar por alguna conferencia que se ha organizado este año y tal, que incluso se quiere hacer una mejora de la propia escultura, ¿no? Bueno, efectivamente tiene una historia, empezando por la leyenda, ¿no? La leyenda de la aparición de la Virgen, pues precisamente entra en lo que fue una disputa entre Chozas, Soto del Real y Colmenar Viejo, ¿no? Se dice que se aparece una piedra con tomillos, pero que los de Chozas o los de Soto del Real se lo llevan a su término, y entonces milagrosamente la Virgen vuelve aquí al lugar de aparición y entonces se decide construir aquí la ermita. Hay que decir una cosa, que cerca de donde nos encontramos, donde está la cárcel de Soto, también había otra ermita con el mismo nombre de San Bartolomé. Recuerda que he dicho anteriormente que anteriormente a Remedios esta ermita estaba dedicada al culto de San Bartolomé, pero a partir de 1660 se introduce la Virgen de los Remedios, Nuestra Señora de los Remedios, con la hermandad de la Santísima María Virgen de los Remedios, María Virgen de los Remedios y su Santísimo Rosario, y los gloriosos San Joaquín y Santa Ana. Porque esta hermandad lo que hace en 1753 es dar prioridad al rezo del Rosario por las calles del pueblo. Y curiosamente vamos a decir ya, luego hablaremos de lo que me estás preguntando, sobre lo que me estás preguntando, que hasta 1753 venían nuestros paisanos desde Colmenar Viejo hasta la ermita en romería para celebrar aquí sus funciones. Y a partir de 1753, cuando se crea esta hermandad, a través de un presbítero que será Manuel Rodríguez, que era capellán de Juan González del Real y por lo tanto en la capilla de Santa Ana, se empezó a llevar la Virgen desde aquí hasta Colmenar Viejo. Por eso la Virgen pasa primero por la capilla de Santa Ana y pernocta una noche para después pasar a la iglesia parroquial. Ese ritual se lleva desde el siglo XVIII. Y desde el siglo XVIII estamos llevando a la Virgen desde Colmenar, están llevando a la Virgen desde Colmenar desde Remedios hasta Colmenar. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Nuestros paisanos hasta 1914 conocían a la Virgen de los Remedios como una virgen de vestir. Medía unos 60 y en 1914 el cura Agustín Ruiz Villarrubia ve que la situación de la talla de los trajes está en un mal estado del armazón y decide pues restaurarla.
y llama a uno de los grandes restauradores del momento. Entonces, Granda, que tenía los talleres, ahora tiene los talleres en Alcalá de Henares. Pues entonces resulta que Granda lo que hace es que viene aquí, desarma todo ese armazón y descubren dentro una talla románica muy deteriorada. Entonces Granda convence a Agustín Ruiz Villarrubia, al cura párroco, para que sea esa talla la que restauren y vuelva a ser, digamos, a ser procesionada y que sea la patrona de Colmenar Viejo, ¿no? De alguna manera le convence. Entonces deciden hacer la restauración en una plaza del pueblo, en la casa de la camarera de la Virgen, para que precisamente no haya dudas sobre esa restauración y que cualquier vecino o vecina de Colmenar Viejo pueda visitar ese proceso de restauración. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se procesiona por primera vez la Virgen de los Remedios en Colmenar Viejo, una vez restaurada, que es el 31 de mayo de 1914, claro, la gente del pueblo, mucha gente que acostumbrada a la devoción de su Virgen, pues ven que la han cambiado, se la han cambiado. A mí esto me lo han cambiado, me han cambiado a la Virgen, ¿no? Pues imaginarte, nuestros oyentes pueden imaginarse la tensión que se produjo en esa procesión, hasta tal extremo que el cura párroco, en la festividad del Corpus, tuvo que jurar ante el Santísimo que efectivamente esa talla era la que se encontraba dentro del armazón, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aquí si has entrado a la ermita, verás a mano derecha que hay una placa que está restaurada a devoción, hay un recuerdo a Agustín Ruiz Villarrubia. Y desde entonces conocemos a la patrona, la talla, de esta forma. Bien es cierto que es una restauración muy profunda, entonces los cánones de restauración no eran como los de ahora. Es una pena que no se dejara como la talla románica. Gracias a una investigación que ha hecho Laura Rodríguez Peinado con otra compañera, pues han descubierto unas fotos en el taller de Granda, y se cree que esas fotografías pertenecen a la antigua imagen que nosotros movemos aquí, pero muy restaurada. Y se publicó un librito hace un año, de tal manera que cualquiera que quiera pues se acerca a la biblioteca y puede consultar el libro y ver las imágenes de cómo posiblemente era la Virgen románica. Si entran aquí a la ermita y se fijan en la Virgen, que se fijen sobre todo en la mano izquierda de la Virgen para que vean los dedos, que es lo que queda de esa talla románica. Los dedos de la Virgen de la mano izquierda especialmente es lo que queda fundamentalmente de esa talla románica. El resto es toda una invención de Granda. Bueno, pues fíjate qué cosas más interesantes estamos conociendo hoy sobre la historia de la ermita, de la Virgen de Remedios, de esta talla de tipo románico, de las sucesivas situaciones que se han vivido también en este lugar, que por cierto, como comentábamos antes, también esta ermita ha sido escenario de cine. Claro, ya lo insinuaste anteriormente. Sí, además es una de las escenas más bellísimas de la película El Cid, ¿no? El año, creo, no sé si es en el año 61. 61, el año 61. Se puso ahí una plaquita, pero desafortunadamente la ha quemado el sol y no se ve bien. Pero bueno, aquí es el escenario de cuando el Cid deja a Jimena, su esposa, precisamente para emprender camino del destierro. Entonces, bueno, pues Alfonso VI se enfada muchísimo con él como consecuencia de la ofensa que ha tenido ante tener que jurar que él no fue el culpable de la muerte de su hermano. Lo juran los fijos de algo, y entonces, como digo, es una panorámica muy bonita la que nos ofrece su director hacia precisamente el embalse de Santillana. Bueno, pues con esta última imagen que nos ha relatado Fernando Colmenarejo, pues vamos a terminar esta conversación tan interesante. La verdad es que siempre es un placer escucharte y sobre todo conocer, ¿no?, de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestros edificios históricos y de, por supuesto, del paso del tiempo por Colmenarejo, que tanto ha cambiado en este tiempo. Fernando Colmenarejo, recordamos, arqueólogo, presidente del equipo A de Arqueología. Muchas gracias por haberte venido hoy por aquí para poder hablarnos de estas cuestiones tan interesantes. Oye, yo soy muy clásico. Yo digo, ¿puedo saludar? Muchas gracias a ti y a todo el equipo que estáis aquí trabajando un día tan especial. Desear unas felices fiestas a todo el pueblo, saludar a todo el pueblo, a toda la fiesta, y especialmente a Carmen, que me estará escuchando. Pues eso, Carmen, saludos desde aquí, desde la ermita. Hasta ahora.